Hola, bienvenidos a Escépticos en el Pub, charlas de divulgación científica y de pensamiento crítico organizadas por RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si nos queréis conocer, pues tenemos por ahí una serie de folletos, y para los que nos ven a través de YouTube, pues no tienen más que visitar escépticos.es. Para terminar la temporada 18-19 tenemos nada más y nada menos que a Natalia Ruiz-Zelmanovic, que no sé si ha venido a hablar de su libro, por aquí lo tenemos, se llama Galápagos, y luego aparte pues nos ha venido a hablar sobre todo de cómo eso de contar la ciencia es el mejor trabajo del mundo. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Me encantan los aplausos. Bueno, yo vengo a deciros que esta va a ser la peor charla de toda la temporada, sin duda alguna, porque vamos, ni soy científica, ni soy periodista, ni yo no sé ni lo que soy. Tardé mucho en darme cuenta de lo que era. Y os voy a contar mi trabajo, que a veces puede ser un poco pesado, ya lo vais a ver, que yo tengo un trabajo serio, que vosotros me conocéis porque hago mucho el mamarracho con Manolo, pero yo empecé haciendo comunicación científica. Bueno, os voy a contar un poco la historia. Porque yo no he venido aquí a hablar de ciencia, eso lo debéis tener muy claro. De hecho, es que en alguna ocasión me llamaban para dar charlas de astronomía y a mí se me quedaba esta cara, porque yo no, mira, yo no soy investigadora, yo no soy científica, yo te puedo contar 4 cositas, pero después cuando vienen las preguntas serias me bloqueo, porque yo soy de letras. Ya sé que a vosotros no os gusta que hagamos esa diferenciación entre ciencia y letras, pero yo realmente lo que a mí me gusta es contar lo que hacen los demás, ¿no? Contar la ciencia. Y por eso me sorprendió mucho cuando hace un par de años fue un pedazo de honor totalmente inesperado. Pues yo no esperaba que me dieran el premio Mario Bogoslawski. Primero me tuve que mirar quién era Mario Bogoslawski, a quien desde ese día admiré muchísimo. Me pareció un perfil de una persona maravillosa y por tanto el honor es multiplicado, ¿no? Y después se lo han dado a Clara Grima, o sea, me lo han dado antes a Clara Grima. Bueno, en Siempre en Medio, que es un blog colaborativo que me gusta mucho porque llevamos una pila de años, escribí una especie de agradecimiento cuando recibí este premio. Y bueno, lo había impreso en papel, pero lo he perdido. Entonces lo podéis buscar si queréis en internet, donde expresaba un poquito toda esa sorpresa que me había llevado a recibir el premio. Pero bueno, ya lo buscáis y lo leéis. Bueno, yo soy Natalia Ruiz-Zelmanovic. ¿Y tú quién eres, no? Que es lo que se preguntan los pueblos. ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Bueno, pues yo nací en un pueblecito del norte de las afueras de París, que se llama Ermont. Este es el ayuntamiento de Ermont. Yo no recuerdo, no he vuelto ahí. Debería, pero no he vuelto ahí. Y resulta que mis padres, cuando yo tenía 3 años, decidieron dejar Francia y volver a España. Mi padre es de Almuñécar, de Granada, 19 kilómetros de magníficas playas, y entonces decidieron pues eso. Ya llevaban un tiempo viviendo allí. Mi padre le había dicho a mi madre, cuando se casaron: María, yo me voy a Francia a trabajar, pero cuando se me hinchan cuando me canse, nos volvemos para Almuñécar. Y eso ocurrió cuando yo tenía 3 años, ¿no? Entonces, según Google Maps, caminaron 348 horas desde Ermont-Val-d'Oise hasta Almuñécar y allí se asentaron, ¿no? Almuñécar, en la costa de Granada, qué bonita que es. Este es el ayuntamiento de Almuñécar. Ahí sí he estado, porque estuve un tiempo trabajando en comunicación en el ayuntamiento y estudié en la pública, en 2 colegios. Los 2 colegios que había por aquel entonces en Almuñécar. Después han hecho más, porque aquello ha crecido un montón. Ahora hay un montón de gente allí. Y también fui allí al instituto. El instituto se llama Antigua Sexy. Sexy, he dicho sexy, sí. Sexy es el nombre con el que se denominó Almuñécar. Almunacab es un nombre árabe, pero el nombre fenicio anterior era Sexy. Entonces allí todo es sexy. El parque ornitológico, el Loro Sexy, el instituto es Antigua Sexy, en fin, nosotros somos sexitanos y sexitanas. El rollo es que después, cuando terminé el instituto, pues me fui a la universidad. Digo, yo voy a ir a la universidad a estudiar traducción e interpretación, porque como mi madre era francesa, yo pensaba que, sabiendo francés ya tengo medio camino hecho. Error.
¿Y por qué pude estudiar? Pues porque había becas, unas cosas que ahora son animales mitológicos. Unas becas porque yo estudié en la pública. Toda mi carrera ha sido en la formación pública, lo cual no dice nada bueno de la educación pública. No, al contrario. Yo creo que muchos le debemos mucho a la educación pública. Entonces, ¿qué pasó? Pues que durante los veranos, mientras estaba estudiando en la facultad, yo hacía la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y trabajaba en bares, restaurantes y cafeterías para compensar con el dinero de la beca y echar el año entero de carrera, que aquello no era barato. Y claro, eran las antiguas pesetas. ¿Alguien se acuerda? Claro, aquí soy toda gente... Claro, aquí la gente jovencita, y no sé si hay jovencitos que no sepan lo que era una peseta. Pues esto eran las pesetas. Qué melancolía, qué recuerdo. Bueno, hay algunas cosas que mejor no, porque estaban en alguna la cara de Franco. En fin, a mí me dieron un diploma cuando yo terminé mi formación en la universidad, así de bonito. Licenciada de Traducción e Interpretación. ¿Qué haces cuando te dan un papel enrollado, muy bonito? ¿Y qué haces? Pues te pones a buscar trabajo. Dices, porque ahora ya soy una persona adulta, formada y responsable. Responsable. Tengo que buscar trabajo. Bueno, pues yo empecé mi carrera profesional en la radio y en la televisión tropical de Almuñécar. Porque en aquella época del boom de los medios locales, pues había televisiones como champiñones, había teles por todos lados. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar. También pasé, después de 2 años en la tele, pasé por Onda Cero en Motril, hice radio. Estuve muy poquito tiempo porque fue la época en la que Telefónica compró Onda Cero a las 11 y echaron a Julia Otero. Detrás de Julia Otero fui yo. No nos renovaron los contratos a los que íbamos por temporada. No sé, en la radio funciona contratos de 2 y 10 meses, ¿no? Y a mí me pilló en el de 2 y pues imaginaros, yo que iba toda contenta que trabajaba en Onda Cero. Pues no, ya no. Y también estuve trabajando haciendo comunicación en el Ayuntamiento de Almuñécar. Afortunadamente, y lo digo de corazón, no había internet por aquella época. Y por eso no tengo fotos. Pero hay unos programas muy especiales donde yo hacía el payaso, ya empezaba a vérseme el plumero, hacía mucho yo el payaso y no ha quedado constancia de eso gracias a los diositos. Bueno, ¿qué pasó en el año 2000? En el año 2000 me enamoro, me vuelvo loca, me enamoro de un canario y digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues según Google Maps cogí... Y si os fijáis, caminé durante 124 horas sobre las aguas para llegar desde Almuñécar a Santa Cruz de Tenerife. Lo cual a mí me ha generado, porque mi superior mente analítica, como dice el astrónomo indignado, que si no conocéis el proyecto lo tendréis que buscar, dice, vamos a ver, si yo tardo 348 horas desde Hermón hasta Almuñécar, ¿cómo es posible que tarde 124 desde Almuñécar hasta Tenerife? Porque caminar sobre el agua es más ligerito. Esa fue mi conclusión. En fin, volvamos a lo que estábamos. Me fui a Santa Cruz de Tenerife con una mano adelante y otra atrás y 4 meses de paro. Porque yo había dicho, me voy por amor, me voy a lo loco, ¡hala, vámonos! ¿Y qué pasó? El azar, no la prudencia, es quien rige la vida, según Cicerón. Pero dice Luis Pasteur que en el campo de la observación el azar solo favorece a la mente preparada. Yo no he entendido nada. Pero bueno, el caso es que yo llegué a Canarias y, pues ya os digo, con 4 meses de paro, una mano delante y otra detrás, y en el Instituto de Astrofísica de Canarias estaban buscando a alguien. Me llama un colega periodista del Diario Ideal de Granada y me dice, Natalia, que me han dicho unas amigas que fueron a tu fiesta de despedida, que están buscando a alguien en Canarias. Y yo, ¿en Canarias? ¿En dónde? En el Instituto de Astrofísica. ¡A mí me entró la risa! Digo, a mí que soy de letras, me van a coger allí. Allá que me fui con mi currículum y con 0 vergüenza y nada que perder, porque obviamente no tenía nada que perder. Me hicieron una entrevista, me hicieron unas pruebas y, oh, sorpresa, el tema de los idiomas tuvo su peso. Porque claro, francés e inglés, las dos cosas. Y entonces me cogieron, ¿y qué hicieron de mí? Natalia, tú que no tienes ni idea de ciencia, te vamos a hacer responsable de comunicación del Gran Telescopio Canarias, el telescopio más grande de su tipo en el mundo. Digo, bien, bien. Vamos a ver qué hacemos, cómo nos tomamos esto. Yo así muy entera, muy profesional. Dije, bueno, venga. Gran Telescopio Canarias. Claro, cuando yo llegué no estaba así, ¿eh? Estos son fotos actuales. Gran Telescopio Canarias.
Esto era lo que había cuando yo llegué a Canarias. Un agujero en el suelo. Era emocionantísimo hacer comunicación sobre algo que no existía. Cero. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? De verdad, yo me sentía un poco cohibida. Dije, bueno, dame los planos del telescopio que me voy a poner a estudiar. Y eso hice, pedí los planos técnicos del telescopio, los planos de ingeniería, y me puse a estudiar cómo era ese telescopio. Primero me estudié la estructura, pieza por pieza, y luego me estudié la cúpula, que también tiene su aquel. Todo esto de la ingeniería y de la tecnología es alucinante. Yo hice un descubrimiento cuando empecé a trabajar ahí. Descubrí que todo esto era apasionante. Pero bueno, volvamos a que teníamos un agujero en el suelo. Tú puedes tener toda la ilusión del mundo, pero ¿qué haces? Entonces también descubrí que en el Instituto de Astrofísica de Canarias había un servicio multimedia. Dije, bueno, pues vamos a ver con el servicio multimedia qué podemos hacer. Él se llama Gabriel Pérez Díaz y es especialista en temas de 3D, grabación, edición. El tío es un crack, lo hace todo. Entonces empezamos a pensar, Gaby, ¿qué hacemos? Porque están empezando las obras, se está empezando a construir, pero ¿cómo podemos contar para qué va a servir el telescopio? ¿Cómo va a funcionar? Entonces empezamos primero a hacer cosas en papel, folletos, ¿no? Folletos intentando explicar cómo iba a funcionar ese telescopio, para qué iba a servir, por qué era tan importante. ¿Por qué tener un espejo primario de 10,4 metros lo hacía el más grande del mundo? ¿Y por qué tener un espejo primario grande era importante también, ¿no? Como os digo, empezamos haciendo folletos, no es el mejor diseño del mundo, lo sé, pero era el año 2002 y a nosotros nos parecía que era la leche, súper moderno y todo, pero un poco abigarrado. Hicimos incluso una maqueta porque nos gustaba que la gente pudiese tocar y ver, ¿no?, realmente cómo iba a ser el cacharro. Y entonces en octubre del 2002 creamos un blog. Yo siempre tengo ahí una especie de pugna con Aberrón, con Antonio Martínez Ron, porque él creó Fogonazo y yo creo que lo creamos más o menos a la par, pero para chincharle digo que el mío fue primero. Y creamos este blog y lo que hacíamos era crear noticias, generar información relacionada con el telescopio cuando todavía no estaba construido o cuando lo estaban construyendo y todavía no estaba haciendo ciencia, porque daros cuenta de que qué es lo realmente importante de un telescopio, la ciencia que consigue hacer, la ciencia que hace a través de la instrumentación, y eso todavía no estaba. También teníamos un boletín que en aquella época no lo sabíamos, pero era puro spam, porque nosotros dijimos, ¿a quién le puede interesar esto? Venga, 8.000 personas, y mandábamos el boletín. Después, claro, llegaron las leyes que controlaban todo este tipo de cosas, afortunadamente, pero nosotros en aquel momento íbamos de ingenuos por la vida, es verdad. Pues empezamos a hacer animaciones, por ejemplo, para explicar cómo funcionaba la refrigeración del telescopio, porque el telescopio, para poder observar por la noche, tiene que tener una temperatura en el interior igual a la que se espera tener durante la noche, porque si no se generan aberraciones en las imágenes y no se ve bien. Entonces el sistema de ventilación lo explicábamos en un vídeo súper bonito, que quedó muy bien para la época. Bueno, ahí se ve un poco cutre, pero que está muy bonito, lo digo de verdad. Después hicimos animaciones simples, ¿no? ¿Qué implica tener un espejo segmentado? ¿Por qué es segmentado, ¿no? Explicar por qué hay unos límites tecnológicos que no permiten hacer espejos de más de cierto tamaño, ¿no? Y después también cosas más complejas. Empezamos a explicar, por ejemplo, en los telescopios grandotes ahora se utiliza óptica adaptativa, que lo que hace es compensar las aberraciones que trae la luz cuando atraviesa la atmósfera. Que sería en este caso como ver una moneda fuera de la piscina o en el fondo de la piscina. Entonces la óptica adaptativa elimina todas esas aberraciones que trae la luz. Y luego ya hacíamos audiovisuales largos. O sea, yo creo que nosotros empezamos haciendo noticias cortas que enviábamos en el blog, reportajillos y audiovisuales. O sea que ese fue un poco nuestro principio, que yo creo que era bastante innovador para la época. Hablamos de la evolución de la cúpula, del montaje de toda la estructura, que aquello era inmenso, ver las grúas cómo movían aquello. Cuando empezaron a llegar los primeros segmentos del espejo, aquello era súper inédito para nosotros, ¿no? El proceso de aluminizado de los espejos llevan una capa de aluminio para poder ser reflectantes. E incluso hicimos alguna que otra osadía, hicimos unos pequeños dibujos animados hablando de cómo se equilibraba el telescopio y hablando de harness and piping, que es tuberías y cañería, pero a mí eso cañería y cableado.
A mí eso me pareció el nombre de dos personajes de dibujo animado. Y entonces, ¡hola, Harness! ¡Hola, baby! Vamos a hablar de cómo ser... Y así todo el rato, ¿no? Pues nada, para cerrar este capítulo de mi vida os diré que el Observatorio del Roque de los Muchachos está en la isla de La Palma, que pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias, que tiene dos observatorios, el de Tenerife, que es donde está el Teide, y el de La Palma, que es el mayor telescopio del mundo de su tipo, con 10,4 metros de diámetro en su espejo primario, como veis aquí, y que tiene una instrumentación científica asociada que es la pera, y que son grandes equipos, enormes equipos de personas que hay detrás de todo esto. Y que es muy bonito verlo. Entrar ahí es llevarse una torta de belleza, ¿no? De belleza y de tecnología, de lo que somos capaces de hacer los seres humanos cuando lo hacemos bien. No para la homeopatía y otras cosas. Bueno, ¿cuál es el futuro dentro del mundo de los telescopios? Bueno, como veis aquí, ahí en amarillo tenéis el espejo del Gran Telescopio Canarias, el telescopio de 30 metros y el Extremely Large Telescope. Le han quitado lo de European, ya no sé si se lo han quitado o no, el LT, que está construyéndose ya en Chile, en Cerro Armazones, que va a tener 39 metros de espejo primario. Imaginaos lo que va a ser eso, ¿no? Si ya 10 metros, a mí me parece que entrar a una catedral, pues 39 metros tiene que ser una barbaridad. Y están pensando que van a ser incluso posible de hacer imágenes de exoplanetas, ¿no? Que es complicadísimo. Y estos son los telescopios más grandes que vamos a ver en el futuro. Bueno, ¿tú qué haces? Hemos pasado por la fase de Canarias, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo soy una Science Public Information Officer. Es decir, yo espío lo que hacen los científicos y las científicas. Yo me voy detrás y lo que hacemos es promocionar. En realidad lo que hacemos es vender bien la ciencia que se hace en nuestras instituciones. A mí me gusta mucho distinguir comunicación, de divulgación, de educación, de periodismo. Son cosas diferentes. Nosotros hacemos comunicación institucional, es decir, me toca el micro. Hacemos comunicación institucional, o sea, vendemos la ciencia y la adornamos no la adornamos, digamos que la hacemos accesible, ¿no? La traducimos, tampoco me gusta traducir, bueno, es que no me gusta ningún término. En realidad lo que hacemos es intentar explicar las cosas de una forma que se entienda, que sea sencilla, sin lenguaje técnico, para que la entienda el público general. Y estos son los centros por los que he pasado: el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Astrobiología, el de Ciencia de Materiales de Madrid, y ahora estoy en el Instituto de Física Fundamental. ¿Y qué es lo que hago en el Instituto de Física Fundamental? Bueno, hasta el 2014 yo trabajaba con investigadores e investigadoras que estudiaban galaxias, que estudiaban estrellas, planetas, sistemas, hacían también cosmología, pero de golpe en 2014 me voy a trabajar con un equipo de gente que lo que hace es astroquímica. ¿Cómo te queda? Yo no sabía que se podía estudiar en un laboratorio astrofísica, o sea, se llama de hecho astrofísica de laboratorio. Lo que hacen es estudiar el cosmos y estudiar las moléculas que se encuentran en el cosmos, las reacciones químicas, cómo funciona todo eso. Y lo que hacen es después, en instrumentos de laboratorio, reproducir las condiciones que se dan en esos determinados entornos para ver si es posible que eso que ellos han visto en sus observaciones tenga lugar. Es decir, es como el juez, el instrumento, el experimento de laboratorio es el juez que determina si realmente eso puede ocurrir o no puede ocurrir. ¿Y en Nanocosmos qué hacemos en concreto? Lo que hacemos es estudiar cómo nacen los granos de polvo en las envolturas de estrellas cuando empiezan a morir. Estrellas parecidas a nuestro Sol, no las gordotas que explotan como supernovas, que también estudian una parte de eso, ¿no? Estos son mis jefes, los tenía que poner, son muy bonitos los tres. El de la izquierda es Pepe Cernicharo, que es con quien yo trabajo de forma directa, y luego están Christine Joblan y José Ángel Martín Gago. José Ángel es responsable de una de las máquinas más tochas del proyecto, que se llama Stardust, que realmente intenta reproducir todo el viaje desde que el grano de polvo nace en la envoltura de la estrella que está muriendo hasta que llega al medio interestelar. Pero claro, en mucho menos tiempo, porque si no nos podemos morir aquí todos de viejo y nuestros bisnietos. Entonces, el ciclo de la vida de una estrella, como veis, pasa por varias fases, desde que nace en la nebulosa. La parte de arriba, la que a nosotros nos interesa, pues en una estrella de tipo mediano como nuestro Sol, pasa por la fase de gigante roja, que es cuando empieza a soltar al medio su material,
Después pasa a nebulosa planetaria, cuando ya se ha disuelto casi todo el material, y se queda una enana blanca en el centro. Bueno, mirad, ese sería nuestro Sol. El recuadro grande, no, el recuadro pequeño. Ese sería nuestro Sol durante su secuencia principal, que es como se denomina la parte de vida normal, ¿no? Hidrógeno en helio, hidrógeno en helio, hidrógeno en helio, así. Y cuando empieza a morir y empieza a tirar de otro tipo de elementos, sucesivas capas, empieza a engordar, a engordar, a engordar. Y eso será el Sol como una gigante roja cuando le llegue dentro de un montón de años, no os preocupéis, 4.500 millones, una cosa así. Y en ese momento, cuando empieza a convertirse en gigante roja, es cuando nacen los granos de polvo. Sabemos cuándo nacen, pero no sabemos exactamente cuáles son los procesos químicos que tienen lugar. Y eso es lo que investiga NanoCosmos, ¿no? Porque ahí, en ese pulsar, en esos latidos, en esa suelta de material, la mayoría son moléculas de gas, pero hay una pequeña proporción, muy pequeña, de granos de polvo. Y esos granos de polvo son fundamentales en la evolución química del universo, porque son el lugar sobre el que se depositan las moléculas que después, gracias a diversas interacciones de diversos tipos, van a hacer que se enriquezca el medio, es decir, van a propiciar una evolución química en el medio. Después, eso va a llegar de nuevo al medio interestelar y es un ciclo que se volverá a comenzar. O sea, la estrella muere, suelta su material, en un momento dado se vuelve a condensar, vuelve a nacer una estrella y es posible que vuelvan a nacer planetas a su alrededor, etcétera, etcétera. Pero esos granos de polvo son fundamentales y eso es lo que estudia nuestro proyecto. ¿Cómo nacen esos granos de polvo? ¿Qué condiciones se dan? ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hacen los investigadores del grupo y las investigadoras. Bueno, pues lo hacen con observaciones, con modelos y simulaciones y con experimentos de laboratorio, como he comentado. Con observaciones se utilizan radioantenas, se utilizan ALMA, por ejemplo, que está en Chile, se utilizan las antenas de Yévez, se utiliza IRAM, que es un conjunto de antenas entre España y Francia. Se hacen simulaciones que son bastante cercanas a lo que ocurre. Las simulaciones, de hecho, se van corrigiendo según tú vas comprobando que hay cosas que no encajan con tus modelos, ¿no? Y con los experimentos de laboratorio, como os comentaba, ¿no? Se hacen experimentos de distintos tipos dentro de lo que serían las distintas fases de evolución del grano de polvo. Desde el centro, desde que nace en el borde de la estrella hasta que se va alejando. Ahí hay una zona concreta que es la que se estudia, ¿no? Con distintos experimentos de laboratorio. Bueno, eso de divulgar, ¿por qué lo hacemos? Aquí viene la parte truño de la charla, ¿vale? Pero es importante. Lo hacemos porque está en la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, en 1948 ya se dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder a los beneficios que para la vida tienen los resultados científicos. Y eso viene en el artículo 27. Pero es que no es solo eso. Es que además, en 1966 se añade, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no solo tenemos derecho al acceso a la ciencia y a las aplicaciones que se generen, sino al conocimiento generado durante ese proceso. Es decir, no solo tenemos derecho a acceder a los beneficios, sino que esa información, esos artículos científicos tan sesudos que se generan, también son un derecho para los que lo pagamos al final con nuestros impuestos, vamos, que tenemos derecho a acceder a esa información. ¿Qué pasa? Que esa información suele ser bastante técnica, suele ser pues muy científica, muy compleja de comprender. Y luego en España tenemos el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, que ahí hay un chorro de cosas, pero bueno, viene a decir que tenemos derecho a acceder a toda esa información de una forma que la podamos entender, ¿no? Bueno, y esto ya para los científicos y científicas, no sé si habrá alguno aquí en la sala, pero ¿por qué divulgar? ¿Por qué un científico o una científica tiene que hacer divulgación o es recomendable que la haga? Pues mira, hay varias razones. Cientos de ejemplos de personas que han contactado entre ellas después de haber hecho un trabajo de divulgación. Oye, pues mira, he visto esto en un podcast, he oído esto en un podcast o me he enterado de esto a través de un trabajo, de un blog, ¿no? Y eso ha generado contactos, ¿no? O también, por ejemplo, cuando un proyecto europeo te financia, le gusta que tú hagas divulgación de tu proyecto porque eso da a conocer toda esa inversión que se está haciendo. Y luego también porque sube el número de citas. Eso es algo que mucha gente no sabe. A los científicos y científicas les interesa mucho el número de citas. Cuanto más te citen, mejor. Pues cuanto más publicidad le des a tu trabajo, aunque ahí hay mucho debate, pero bueno, es cierto que sube el número de citas. Eso no quiere decir que tu trabajo sea bueno. No quiere decir que se habla mucho de él.
que bueno, que también tiene su aquel. ¿Y esto cómo funcionamos, no? En general, estamos convencidos de que generar información de calidad sobre los resultados científicos tiene que redundar en que haya una toma de decisiones políticas acertadas y un compromiso de la ciudadanía, y todo esto generado a través de la información, ¿no? El conocimiento público. ¿Qué es y qué no es divulgación? Bueno, ya os he dicho antes que a mí me gusta bien separar las cosas, porque por ejemplo, a mí la gente me dice que dé una charla para estudiantes. Vale, es divulgación. Pero yo necesito saber qué edades tienen, qué saben y qué no saben, qué expectativas tienen también, porque claro, si yo tengo que dar una charla para generar vocaciones, no es lo mismo que si tengo que dar una charla sobre cualquier otro tema. Entonces yo a la educación le tengo mucho respeto. Es verdad que muchas veces se solapa todo esto, ¿no? Puede haber que esté haciendo una cosa que esté relacionada con otra y esté haciendo divulgación, comunicación, educación, en fin, miles de cosas. Pero es cierto que a mí me gusta separarlo, porque yo hago comunicación. Aunque no lo creáis, yo soy una persona seria que hago comunicación científica. ¿Y cómo lo contamos? Pues hay varias vías. Pues desde luego hay muchos investigadores e investigadoras que lo hacen súper bien y que van directamente al público. Otros tienen un blog, otros van a los medios de comunicación, que son quienes después lo transmiten, y otros tienen en sus centros unidades de cultura científica o comunicadores que hacen ese trabajo. De hecho, hay incluso cursos de formación para investigadores e investigadoras para que ellos aprendan a cómo comunicar su ciencia, porque es cierto que ahí hay un debate que no va a acabar nunca, que es que los medios de comunicación lo tergiversan todo, y luego los periodistas dicen es que los científicos hablan y no se entiende nada de lo que dicen. Es cierto, ese debate está y estará siempre. Lo que hay que hacer es seguir una serie de normas muy básicas, que es decir, yo quiero contar 20 cosas, no, a un medio cuéntale 3, muy claritas, 3 líneas, que es lo más importante. Entonces hay que aprender a resumir. También hay unidades de cultura científica. Entonces, en 2007 se empezaron a crear en centros de investigación y en universidades. Unidades de cultura científica que son las que hacen tanto divulgación dirigida al público general como a veces asumen también las tareas de prensa, ¿no? De comunicación, de sacar notas de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, y os voy a contar otra parte rollo, que es cómo lo hacemos. Bueno, ¿cómo lo hago yo? Que es como creo yo que a mí me funciona mejor. Yo tengo un paper que ya ha sido aceptado, ya ha sido revisado y está a punto de publicarse, o ya se ha publicado, no importa, a mí no me importa mucho el tema de la novedad, a no ser que sea una cosa muy gorda, que entonces hay que estar ahí muy pendientes, ¿no? Nosotros tenemos un resultado científico que nos parece interesante, y entonces o bien el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace una nota de prensa si el tema es muy tocho y lo manda a todos los medios de comunicación, o bien nosotros hacemos artículos divulgativos que publicamos tanto en nuestro blog como en la página de Nauka, porque yo tengo la suerte de tener enchufe. ¡Oh! Y entonces le mando los reportajes a Nauka y Nauka me los publica. Nauka es la plataforma de divulgación científica con más visitas en español, con más visitas y con más repercusión. Es un blog colaborativo y luego aparte también es un evento de divulgación que tiene lugar desde 2011. Bueno, pues también hacemos pequeñas entrevistas. Si hay algún congreso o hay algún donde viene gente de fuera, pues hacemos pequeñas entrevistas, las colgamos. Tenemos un canal en YouTube y también nos gusta mucho salir en los medios, a los jefes sobre todo. Les gusta mucho salir en radio, en televisión y en todos los medios. A mí me gusta menos, la verdad, a mí como Natalia, pero a ellos les gusta mucho. También hemos tenido herramientas como una sección de astronomía en un programa de Radio Nacional, que esto fue entre el 14 y el 15, que además el programa estaba muy guay porque se emitía de 3 a 6 de la mañana. Y mi sección era a las 4. ¿Cómo te quedas? La hice en directo 3 meses, después dije, mira, ¿por qué no lo grabamos un poquito antes? Fue un poco sufrido, pero fue una experiencia muy bonita. Yo ya había hecho radio antes, pero con esta gente la verdad es que fue un equipo muy bonito. Bueno, pues también hacemos vídeos, como comentaba antes, vídeos sobre todo con animaciones, porque es muy difícil hablar de astroquímica sin hacer animaciones. Pues ya me dirás tú cómo cuentas tú que has encontrado una molécula si no lo dibujas, porque imágenes reales no tenemos, obviamente. Pues eso, hacemos animaciones y una cosa muy importante. Al que se quiera dedicar a esto o que tenga un poco una idea de, no sé, qué es esto, de cómo llegó al público, importantísimo el factor humano.
O sea, no os podéis imaginar lo cansada que estoy de que la gente diga hay que innovar, hay que innovar. No hay que innovar nada, ya está todo inventado. Coges herramientas de otro lado y las usas tú, como hacemos nosotros las Trocoplas. Pero en este caso es cierto que las visitas y las charlas, el contacto directo del científico y la científica con los jóvenes o con las personas que vienen a visitar el centro es fundamental. Eso sí, tiene que ser una persona apasionada por su trabajo. Pues si va a poner una persona de que si esto es un rollo, lo paso muy mal, no me gusta, no. O sea, eso puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pero sí es cierto que funciona muy bien. Mis 3 jefes, yo tengo la gran suerte de que son personas que aman su trabajo y que lo cuentan con mucha pasión. Y eso deja huella. Bueno, pues eso, notas de prensa, artículos, notas para el blog, redes sociales, así tenemos cuenta de Facebook y Twitter, Astromol, Nanocosmo, qué bonito el cosmos, la astroquímica, entrevistas, pero hay otras formas menos convencionales de comunicar la ciencia. Aquí llega la parte que os mola, ¿verdad? ¡Sois unos frikis! ¡Sois unos frikis todos! Bueno, pues os fastidiáis. Resulta que el Consejo Europeo de Investigación abrió una convocatoria y nosotros nos presentamos con nuestro proyecto para ver si a ellos les interesaba hacernos un cómic. Se lo contamos también que nos hicieron un cómic que se llama Estrella. Es una maravilla, os recomiendo que si podéis os metáis en la página web que es RC Comics, es muy fácil de encontrar. Vais a encontrar un chorro de cómics hechos, basados en proyectos científicos financiados por el Consejo Europeo de Investigación y que además son muy originales porque todos tienen su propia plataforma web y su propio artista. Cada proyecto tiene un artista diferente. Y nosotros tuvimos la suerte de contar con Lorenzo Paloni, que es un dibujante excepcional y que nos hizo pues, una serie de capítulos inspirados, esto es un cómic inspirado en la ciencia de nanocosmos y cuenta un viaje dentro de la máquina Stardust. Es una pasada, lo tenéis que ver porque creo que explica muy bien la ciencia que se hace en el proyecto y la idea de cómo esto puede también inspirar, ¿no? La ciencia inspira mucho a mucha gente. Bueno, y también se nos ocurrió la brillante idea de pedir fondos a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es la que pone las perras para la gente que hace divulgación y comunicación. Lo pedimos para hacer un documental y no dieron el dinero. Total, que hubo que hacer un documental y se llama Nanocosmos, un viaje a lo pequeño. Todavía no está subido a internet, lo que estamos haciendo es cederlo de forma totalmente gratuita para proyecciones en centros educativos y en cualquier institución que esté interesada. Dura unos 40 minutos y lo que hace es que explica cómo se hace la ciencia del proyecto a través de un viaje que hace el equipo de producción del vídeo por todos los laboratorios del proyecto que están repartidos entre Francia y España. Bueno, es un viaje también en busca de respuestas y un viaje del conocimiento y un viaje que también incide en el factor humano, ¿no? En todas las personas que hay detrás de un proyecto de este tipo. ¿Qué contamos en el documental? Pues precisamente contamos esto, cómo nacen los granos de polvo, lo contamos con animaciones, cómo funcionan los experimentos que hacemos, porque claro, también hay que dibujarlos porque no se puede ver, eso son como ollas express gigantes y ahí no puedes ver nada. Y las herramientas observacionales que utilizamos, ¿no? Y sobre todo las personas que hay detrás, que para mí al final, aunque a veces me despiste, son lo más importante. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos un proyecto que de forma transversal, un documental que habla de ciencia básica, que sin ciencia básica no hay ciencia aplicada, es una cosa que los políticos se lo tienen que meter en la mollera. El trabajo en equipo, fundamental, la importancia de la instrumentación y de las mentes pensantes que hay detrás de todos estos cacharros, la internacionalización de la ciencia, fundamental, porque solo no vamos a ningún lado, y el enfoque de género, porque sin darnos cuenta nos hemos dado cuenta, grabando, de que éramos un montón de mujeres en el proyecto, ¿no? Está en 4 versiones, en español con subtítulos, español con subtítulos en francés y español con subtítulos en inglés. O sea que lo tenéis internacional. Si lo queréis, pues ya sabéis, me lo pedís. Bueno, en 2011 resulta, yo he dicho al principio que no sabía muy bien lo que hacía, ni lo que era, yo no me había puesto un nombre a lo que yo hacía. En 2011 me di cuenta de qué es lo que hago y le pongo nombre a mi tarea y yo soy ahora divulgadora científica. Yo doy a conocer la ciencia que hace mi proyecto, con comunicación y con divulgación. Y todo esto lo publico en un blog que se llama divulgador.es, que si queréis verlo, hay un montón de gente que se dedica a esto, tanto del mundo de la ciencia como del mundo de la comunicación, que tienen publicado ahí su primera vez o cuando descubrieron qué era lo que estaban haciendo. Yo lo titulé Babear por la ciencia, porque realmente fue un descubrimiento, ¿no? Pues desde aquí, desde este agujero en el suelo,
nos vamos a... y ya está, ¿no? O sea, empezó todo un agujero en el suelo y ahora ¿qué haces con tu vida? Y eso es lo que haces ahora mismo. Bueno, aparte de eso, yo insisto que no he venido aquí a hablar de ciencia, porque me pongo negra cuando me dicen que hable de ciencia. También hago figuritas de plastilina. De verdad, que la hago yo, está hecho yo. Esto es el portal de Belén. Lo digo de verdad, que soy una artista. Pero nada más que para esto, lo demás no, lo demás me sale todo mal. Pero mira el camello, la cara de felicidad que tiene. Bueno, también tengo un blog de cuentos que se llama Cuentofilia. No necesariamente son de ciencia, no necesariamente son para niños, también lo advierto. Y acabo de publicar un libro muy bonito que se llama Galápagos, las islas que caminan, y esto es resultado de un viaje que hicimos mi compañera Silvia López de la Calle, que es comunicadora científica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y nos conocimos, nos quisimos mucho de golpe. Yo no tenemos que ir de viaje juntos, y nos fuimos a Galápagos en 2016. Ella, además de una magnífica comunicadora y periodista científica, es artista. Hace unos cuadros de gran formato, manchas de color impresionantes, y aparte hace unas acuarelas deliciosas, muy delicadas. Y se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a ella. Yo empecé a publicar mis cuentos en Siempre en Medio y ella empezó a hacer sus dibujos y dijimos, bueno, ¿y si hacemos un libro? Y tan loca, un libro de dos chalas que se van por ahí. Y Nextdoor Publishers nos publicó el libro hace nada, todavía estoy que no me lo creo. O sea, y la gente me viene y me dice, ay, fírmame el libro. Y yo, ¿qué? ¿El libro? Bueno, en el año, ya no me acuerdo, cuando trabajaba en Canarias, he hecho algo mal, vale. Se me ocurrió matricularme en la Escuela de Actores de Canarias, donde se puede estudiar la licenciatura de arte dramático. Todo esto lo hice mientras trabajaba ya como comunicadora allí. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Aparte de que yo estaba reventada porque era un horario muy intensivo, no puede faltar a clase y es una carrera muy exigente. Estuve 2 años sin ver la luz del día porque solo hice primero y segundo. Después, por cosas de la vida, me vine aquí a Madrid a trabajar. Bueno, pues resulta que hicimos... Carmen del Puerto, que es responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Canarias, escribió una obra de teatro sobre Henrietta Levy, que fue un personaje brutal en la historia de la astronomía y que había sido bastante olvidado. Entonces hicimos una obra de teatro que se llamaba El honor perdido de Henrietta Levy, que se ha representado pocas veces y este año se ha vuelto a recuperar. Este año pasado se volvió a representar con otras actrices porque yo no podía implicarme en el proyecto, pero que es una historia muy bonita que habla de la vida de esta mujer, ¿no? Y en el año 2012 se le ocurre al Instituto de Astrofísica de Andalucía recuperar también a este personaje y hacer un videoblog. Pero ahí Henrietta se suelta la melena, se vuelve muy loca y se hace feminista a saco. Y entonces ahí tenéis, todo eso son vídeos del mismo proyecto donde se introduce parte de la ciencia de la época, se habla de la historia de la ciencia de aquellos momentos. Son vídeos muy cortos, de 4 o 5 minutos. No os perdáis las tomas falsas, que son lo más guay de todos los vídeos. Me consta que hay profes que utilizan estos vídeos para introducir una asignatura o un tema en clase, y es ciencia y es rigurosa. Y en la página web, debajo de cada vídeo, tenéis un montón de información sobre los temas científicos que abordan Henrietta, que no veas lo que no da Henrietta. Bueno, ¿qué pasa en el año 2012? Pues que me habían invitado el año anterior a formar parte de Amazings. Amazings había ido yo como público en el año 2011. Me lo había pasado muy bien y me habían invitado a formar parte de esta plataforma de divulgadores y se me ocurre dar una charla, un cabaret, porque yo me preguntaba, periodistas, comunicadores, investigadores, gente que sabe un montón, que habla de su trabajo, de lo que ellos hacen, ¿qué puedo aportar yo? Bueno, pues yo puedo mezclar las herramientas de teatro con la comunicación científica y a ver qué sale. Lo primero que me salió fue una reivindicación muy bestia contra todos los productos que nos prometen parar el envejecimiento, que yo me parecía a mí una trola. Y entonces fue lo primero que hice. Y un par de años después hice... Se titula Tengo canas en el C, puntos suspensivos, ¿vale? E hice en verso, hablé de astroquímica. Me pareció muy divertido y muy difícil. Yo decía, madre mía, ¿cómo hacer que rime todo esto, no? Pues ahí está, lo podéis buscar en la página web de Nauka, ¿no? Entre el 2015 y el 2018 estuve durante 3 temporadas haciendo una sección, un monográfico al mes de ciencia con Javier Gallego, que lleva el Roma de carne cruda.
Fue una experiencia brutal, muy interesante, pero lleva mucho tiempo preparar un buen guión para un programa de 1 hora. Entonces al final yo estaba agotada porque lo tenía que hacer los fines de semana y estaba reventada. Pero una experiencia muy bonita. ¿Y qué pasa en 2015? Hay un temblor en la fuerza coplera. Yo soy feminist, Hearthstone of Chipiona, I am pro-gay, the biggest y señora. Bueno, pues resulta que en el año 2015... Sí, de esto da un poco de vergüencita a veces contarlo, ¿no? Manuel González, que por aquel entonces trabajaba conmigo en el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid, me dice, íbamos a desayunar juntos, él se vino a trabajar, estábamos trabajando juntos, digamos que estábamos forjando una amistad, que llevábamos poquito tiempo conociéndonos. Y me dice, estoy pensando en presentarme al concurso de monólogo científico. Yo, con lo soso que tú eres, te vas a presentar tú un concurso de monólogo científico. Y claro, yo en mi superiormente analítica dijo, mira Manolo, si quieres yo te ayudo. Vamos, te veo en los ensayos y tal, a ver cómo lo haces. Pensando que aquello iba a ser un tostón. Mira, se me cayeron los brazos al suelo. Porque yo decía, Manolo, ¿en serio tú tenías dónde escondes tú este arte? Manolo contó cómo nacen, viven y mueren las estrellas con copla de Lola Flores. Y no ganó porque tenían miedo de que no supiera hacerle una letra a las canciones de ABBA en inglés en la final de Chesterton. Pero vamos, no, ganó Alberto, que es un chico encantador, que lo hizo también muy bien, hablando de células madre. Y Manolo quedó segundo. Y ese mismo año dije, Manolo, esto hay que aprovecharlo. Y entonces hicimos un duelo de copleras. Yo defendía el rango del visible y él defendía el rango del milimétrico submilimétrico, la parte más fría del espectro electromagnético. Hablábamos de la luz, al fin y al cabo. Explicábamos todo lo que se ve en los distintos rangos de la luz. Y también de la instrumentación que se utilizaba. Pero lo disfrazábamos de peleilla y yo era Rocío Jurado y él era Lola Flores. Y lo tenéis que ver, porque nos reímos mucho. Y también se aprende un poquito. Bueno, estas son imágenes del momento, los momentos, esto fue, vamos, creo que a la gente le gustó. La verdad es que había muchas risas, era el formato que habíamos elegido, ¿no? Un poco hacer reír y entretener con un tema científico de fondo, ¿no? Después, en el 2017, lo que hicimos en Nauca fue presentar el Enigma Agustina. El Enigma Agustina es un documental, lo he comentado antes, no sé, no lo he comentado todavía. Es un documental de 1h30, precioso, en el que se habla de un personaje femenino, una mujer que fue clave en la historia de la ciencia española y que fue totalmente borrada por la historia, ¿no? Os recomiendo que si tenéis oportunidad lo veáis o lo pedís para vuestros centros. También se cede de forma totalmente gratuita y es una maravilla. Emilio García y Manuel González han hecho un guión precioso y se ha hecho una... ahí no sé cómo se llama ahora mismo, cuando tú reproduces que no sean los personajes reales, sino que haces una especie de, bueno, una película, ¿no? Sí, sí. Docudrama. Un docudrama, es un docudrama. Una realidad ficcionada. En fin, también tenemos un triformato que lo hacemos en forma de radioteatro, teatro y proyección en directo. Y bueno, en el 2018 decidimos cambiar de tercio y contamos los 13.700 y pico millones de años del universo con canciones de Rafael y de Rafael Acarrá. Explota, explota, me explota. Con el Big Bang todo es empezar. Y así. Acaba reventado, porque en la Rafaela no veas para seguirle el ritmo. Y bueno, esto nos llevó a uno de nuestros momentos más... no sé cómo denominarlo. más raros de nuestra carrera, que fue que nos llamaron de Telecinco para participar en Got Talent. Nosotros estábamos un poco así, ¿qué hacemos? Decimos que sí, decimos que no, porque nosotros no nos presentamos a ningún casting, nos pareció un poco feo. Mira, nosotros no hemos... las criaturas que se presentan al casting, que van con ilusión, nosotros fuimos con ilusión, pero vamos, que no teníamos ningún tipo de aspiración. Bueno, pues le plantamos al público la nucleosíntesis estelar en 2 minutos con una canción de Rocío Jurado. Ahí lo dejo. Lo tenéis que ver si os podéis tragar los 3 anuncios que salen antes. También he hecho otro tipo de colaboraciones muy divertidas, aunque muy breves, porque claro, son vídeos cortitos, con los museos científicos coruñeses, que son magníficos y que hacen unas cosas impresionantes, sobre todo para planetarios, ¿no?
hablando sobre la necesidad de proteger los cielos nocturnos. Este vídeo se llama La noche necesaria. Bueno, este conjunto de vídeos. Y luego, no soy youtuber, pero casi, porque se me ocurrió hacerle una letra con Manolo a Albert Einstein con la canción de Francisco Alegre y Olé. Y ahí se colgó y fue, yo creo que ha sido lo que más lo ha petado, porque hay un montón de gente que me llama nada más que para esto. ¡Ay, la canción de Alberto Einstein! ¡Cerebro mío! Así, ¿no? Y esta es una imagen del programa, que fue el último programa que hice con Carne Cruda y que lo dediqué a la divulgación de la ciencia. En ese programa no hablé de ninguna ciencia en concreto, sino de todas las herramientas que se utilizan actualmente para hacer comunicación y divulgación científica. La verdad es que es un programa que quedó muy redondo, muy bonito. Y bueno, el Enigma Agustina, del que ya os he hablado, se dio a conocer el año pasado y es sorprendente la acogida que está teniendo, porque es una historia que yo digo que merece la pena. Aquí me pongo yo de perfil para que veáis que soy yo. Y bueno, esto es una diapositiva que no me gusta ponerla porque no está actualizada y luego la gente se me queja, ¿no? Me dice, ahí falta mi actividad, ahí falta mi proyecto, ahí falta mi no sé qué. Bueno, desde ya os digo que me dejéis en paz, que no soy perfecta, que no me puedo acordar de todo, que no cabe todo en una sola diapositiva, pero que ahí hay un montón de actividades, desde aplicaciones en los móviles, desde concursos, desde cursos, desde vídeos, desde programas de televisión, programas con marionetas, podcasts que son la leche, cursos de formación para profesionales, en fin, hay un montón de cosas a las que podemos tener acceso y que son muy entretenidas, unas más que otras, en el sentido de que uno no busca siempre entretenerse, ¿no? A veces uno busca aprender de forma sesuda y profunda. Bueno, hay productos para todos los gustos, hay de todo. Y hay una frase que me gusta mucho de Jacqueline Mitton, que es que el contrato social no se cumple hasta que no se divulgan los resultados, ¿no? Esta es la frase en inglés. Jacqueline Mitton lo publicó, ella trabaja de comunicadora en la Royal Astronomical Society. Y cuando yo descubrí esto dije, leñe, es que los profesionales lo dicen, que realmente hasta que no das a conocer tu trabajo es como si no lo hubieras hecho. Si se queda encerrado entre cuatro paredes, pues sirve para un sector muy pequeño, ¿no? Ahora estamos viviendo un auge, aparentemente, de lo que es toda la divulgación, la comunicación. Parece que la ciencia está viviendo en este campo, no en la ciencia en sí misma. Después de los recortes brutales que ha sufrido, no podemos decir que ahora mismo la ciencia esté pasando una buena época. No lo está pasando. Estamos pasando una época muy mala. Los laboratorios se han ido vaciando y la cosa, aunque nos vendan la moto de que está mejorando, le falta mucho por mejorar de verdad. O sea, lo que hay que hacer es invertir perras, punto. Y luego cambiar algunas cosas en la gestión, que yo creo que se está intentando, pero todavía nos queda camino, ¿eh? Entonces, este auge viene seguido normalmente de una crisis. Cuando llegan las crisis, si no le hemos vendido, y no me gusta utilizar vender, pero si no le hemos contado a la gente, si no hemos conseguido enamorar a la gente y decirles todo lo que se hace y lo bonito y lo importante que es, ¿qué va a pasar? Pues que no va a haber amor. O sea, si no te has enamorado, si no has conseguido apreciar la belleza que hay detrás de un telescopio, de un experimento de laboratorio o de un bichito, de cualquier cosa, si tú no has conseguido enamorar a la gente no va a saber cuando haya recortes que eso no debe ser así. Entonces no sirve de nada un auge si después no hay un pozo que se quede, ¿no? No se ama ni se respeta lo que no se conoce, y a eso nos dedicamos los que trabajamos en esto, a intentar que se conozca el máximo posible, con todas las herramientas a nuestro alcance, las más serias y las menos serias, las más divertidas y las menos divertidas. O sea, aquí todo el mundo puede elegir lo que le guste. Ahora me gustaría congratularme por el hecho de que tengamos un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esperemos que continúe y que siga el camino que todos esperamos que tiene que seguir, que es facilitar la tarea en el mundo de la ciencia y no complicarla, y hacer que las inversiones se hagan efectivas y útiles. Y porque el peligro está ahí, el peligro de que las cosas, porque yo creo que todos pensamos que no va a pasar nada grave, sí va a pasar, o sea, puede pasar, y pasa, ¿no? Y lo hemos pasado muy mal. Desde el año 2013 empecé a ver cómo se vaciaban los laboratorios y se pasa mal. Y se pasa mal hasta el nivel de la úlcera, de la irritación, del sentimiento de que nadie te escucha, y es muy triste. El elemento más violento en la sociedad es la ignorancia. Yo esto me lo encontré en aquifrases.com, que puede ser verdad o puede ser mentira, pero bueno,
La frase me parece que es cierta, un elemento muy peligroso. Aunque también decía Chewbacca aquello de... Por tanto, a lo que yo voy es que si no hay ciencia, señoras, señores, no hay futuro y tenemos que contarla y tenemos que amarla. Muchas gracias por su asistencia. Y hackearte. Pues lo clavado, ¿eh? Ya te digo. Y además eso, que para... Figúrate el arte que tienes, que es que la peor charla de la temporada nos has tenido a todos así. En fin, vuestro turno para preguntas. ¿Está un poco bajo? Vale. Para un montón de cosas de lo que has dicho, porque conforme ibas hablando iban viniendo cosas, pero a ver, se me han quedado cosas. ¿Crees que, por ejemplo, es importante que hayas venido del mundo de las letras precisamente para explicar mejor a gente que no tiene ni idea de ciencia cosas sobre ciencia? Para nada. No, en absoluto. Yo creo que dentro del mundo de la comunicación hay tantos perfiles diversos, variados, que vienen de la ciencia, que vienen del periodismo, que vienen de la comunicación, que vienen, como yo, de no se sabe dónde. Lo que tienes es que tener herramientas y muchas veces la gente que me pregunta, oye, me gustaría dedicarme a esto, ¿qué me recomiendas? Primero, formación, porque yo en mi época pues no tenía acceso a haber hecho un máster de 6.000 euros en la Autónoma de Barcelona, tampoco sabía que existía. O sea, yo llegué por casualidad a este mundo realmente. Pero creo que es necesario que haya formación. De hecho, después, hace un par de años, me hice un curso de experto en comunicación social de la ciencia, porque así te actualizas, ves las herramientas que se utilizan. Aunque estés metido en el mundillo, siempre es bueno seguir actualizándose. Pero los perfiles de las personas que se dedican a esto son infinitos, son muy variados. La cuestión es hacerlo con rigor y con pasión. Y la siguiente, ¿conoces el principio de asimetría de Brandolini? La ley de Brandolini, que dice que es la energía necesaria para difundir una chorrada es un orden de magnitud menor que el de desmentirla, ¿no? Conozco los premios Brandolini también. Pues es por eso, ¿no? Un poco vienen al hilo de que es muchísimo más complicado difundir información veraz que difundir chorradas. Yo creo que solo un orden de magnitud. Brandolini era un optimista. Pero, ¿cómo ves la lucha contra la desinformación en este campo de intentar acercar un poco de lo que estabas diciendo antes, de información veraz y interesante al público? Es un tema muy complicado, porque date cuenta de que parece ser que hay estudios científicos que confirman que nos mola la conspiración. Nos mola. O sea, una conspiración o una historia totalmente inverosímil es que nos atrae. Es como iba a decir, la miel a la mosca. Iba a decir otra cosa. Hecho. Entonces, claro, ¿hasta qué punto somos nosotros conscientes de que estamos eligiendo una información veraz? O sea, es cierto que el pensamiento crítico exige un esfuerzo. O sea, poner de nuestra parte. Y es mucho más cómodo no poner nada de nuestra parte y creernos lo que nos cuentan y punto. Por lo visto, el otro día vi en un congreso que la herramienta que más se utiliza para difundir bulos es WhatsApp. WhatsApp es tu número de teléfono privado, particular. ¿A quién le estás dando tú tu número de teléfono privado particular? ¿Sabes? A toda esa gente, yo a la mínima que veo, que de hecho no me ha pasado nunca. Jamás en mi móvil, en mi WhatsApp, he recibido un bulo. Nunca. Porque yo tengo un filtro de a ver a quién le doy yo mi teléfono. Pero claro, eso porque somos burbujas, nos movemos en círculos pequeños, cerrados. Probablemente si me moviera en otros círculos, pues sí que recibiría bulos. Automáticamente enviaría la página de maldita.es, malditaciencia.es o malditobulo.es desmintiéndolo. ¿Sirve eso para algo? Pues a veces sí. He visto a veces personas en mi Facebook, por ejemplo, un amigo de la infancia con el cual ya no tenía, hacía tiempo que no lo veía, defender cosas como la homeopatía. Bueno, defender de una forma totalmente inocente. Y es que ese es uno de los problemas, que estamos desinformados porque no nos llegan A ver, tú vas a una farmacia y una persona con una bata que tiene un prestigio y una imagen te está vendiendo algo que es una mentira. ¿Pero qué culpa tiene el ciudadano? O sea, en realidad es que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo ahora, con pruebas, ¿no? Las cosas se hacen bien. Luchar contra los bulos, contra las mentiras, es muy complicado. Yo no sé hasta qué punto la energía que invertimos muchas personas revierte. Sin embargo, lo hacemos y estamos ahí. Y yo creo que tenemos que estar
cada uno desde nuestro campo y con nuestras herramientas. Pero bueno, tenemos que estar. Y poquito a poco a lo mejor conseguimos que todas estas revistas basura, que no venden nada más que mentiras, dejen de tener tantos ingresos, porque a veces ¿dónde sacan los ingresos? Pues de las criaturas que se creen las cosas que les cuentan. Pues si tú ves algo en la tele o ves algo, como te digo, es el mismo efecto, el efecto bata, el efecto del farmacéutico, la farmacéutica que te vende algo que es mentira. El efecto bata se da también en la televisión, en la radio, se están contando cosas que no son ciertas. Y luego es que no mola recurrir a un experto o una experta. Lo que mola es recurrir al debate. Venga, que opine todo Dios que no tiene ni puta idea de esto y aquí todos digan su opinión. El opinólogo para mí es el trabajo más sucio del mundo, porque se creen que pueden opinar de todo. Y no se puede. Yo no doy charlas de ciencia, por principio, porque yo no soy científica. Y probablemente puedo acabar diciendo alguna burrada o alguna tontería. Entonces, claro, cada uno tiene que ver dónde están sus limitaciones. Los opinólogos no tienen límites, opinan de todo. De todo, y además porque encima les pagan, ¿no? En fin. Pues la tercera, esta ya va un poco por el tema un poco más personal. ¿Cómo ves, después de pasar tanto tiempo, digamos, mirando al cielo, o en un entorno donde se mira al cielo, los despliegues estos de satélites de Starlink y este tipo de cosas? Pues mira, estoy en la Sociedad Española de Astronomía y parece ser que puede ser un problema. Puede ser un problema que haya tantos satélites desplegados para las observaciones científicas. Todavía yo no estoy demasiado informada, estoy pendiente de ver cuáles son los pasos que se dan, pero se están empezando a dar pasos porque es algo preocupante. Así que veremos, a ver, puede ser muy bueno para algunas cosas, pero también puede ser muy malo para otras y lo estamos estudiando. Bueno, se está estudiando, yo no. Es que me gusta hablar en plural. ¿Alguien más? Sí. Gracias, Natalia. Dos cosillas. Hay personas que consideran que parte de la dificultad de la transmisión de la ciencia puede tener como una de las posibles razones o causas en un cierto desconcierto, porque claro, ¿quién organiza la comunicación, la transmisión y la divulgación de la ciencia? En un cierto desconcierto de comunicación entre las propias personas que se dedican a la ciencia. Y que claro, si ahí no hay un mínimo de coherencia comunicativa interna, pues es difícil que, bueno, es más difícil quizá que en la comunicación hacia la sociedad de la ciencia pues pueda haber bueno, una mayor facilidad para que los conceptos, las ideas, los procesos y demás lleguen a la gente. Bueno, esta es una pequeña cuestión, luego hay otra. No sé si... O sea, lo que me quieres decir es que, como dentro del mundo de la ciencia hay publicaciones que hoy dicen una cosa y dentro de 10 años dicen otra, ¿te refieres a eso? No, como que en cada momento, en cada momento puntual, no, eso es normal que suceda. Claro, eso es la ciencia. No, sino que en la forma, en cada momento que transmiten sus desarrollos, yo que sé, en química, en biología, en matemáticas, en psicología, pues que no hay nadie que intente de alguna manera coordinar un poco el nivel de conocimiento que hay en cada materia. Es que es complicado. Complicadísimo. No, es complicadísimo, pero el caso es que la ciencia se ve como como una locura de conceptos, en cierta forma, visto desde fuera, para el que no lo conoce, que claro, quien trabaja en mecánica cuántica, pues conoce de esto, quien trabaja en la evolución interestelar, pues conoce eso, quien trabaja en cómo funcionan de forma emergente los procesos mentales y emocionales a partir del cerebro, conoce eso. Pero que no hay nadie que intente algo que es dificilísimo, si lo sé, y puede parecer una utopía, pero que a lo mejor se podría hacer algo para que, como que hubiera algún pequeño grupo de personas que intentasen de alguna manera integrar, equilibrar un poco, a ver, que si alguien está hablando de mecánica cuántica aplicado al comportamiento de cierta parte de la materia, pues que a ver cómo es que alguien dice que hay fenómenos cuánticos en nuestra mente que hacen que tengamos estados mentales, yo qué sé. Que alguien de alguna manera pudiera poner, sé que es dificilísimo, pero un mínimo de traducción entre un trabajo y otro. Que esto
Claro. O sea, crear un consenso entre diversas ciencias, crear un consenso, una especie de plataforma de comunicación, eso es imposible. Porque es muy difícil. Yo creo que es imposible. Básicamente porque es que cada institución, cada grupo de investigación funciona de una manera diferente. Y tienen objetivos diferentes. Y probablemente tengan formas de comunicar, si es que comunican, diferentes. Bueno, sería algo a pensar, pero si se hiciera a nivel nacional sería una tarea ingente. Sí, no, es una tarea que yo veo también prácticamente imposible. Pero hay veces que uno cuando intenta pensar, aunque no llegue a resultados, pues aquí pasa algo y pasa algo. Puede haber una desconexión, es cierto. Eso, y esa desconexión genera una dispersión que hace imposible al ciudadano medio que encima pues de lejos se dedica un poco de tiempo a temas de ciencia, que dice, esto es una locura para el listo o lista que estudia esto y para el listo o lista que estudia de otro. Porque yo que estoy aquí en medio intentando vivir, ganarme, bueno, no ganarme el pan, sino intentar vivir y llegar a fin de mes, que me pueden cambiar todas estas historias, no sé. Bueno, no me quiero extender. Es una idea prácticamente utópica, yo lo sé, pero hay veces que lo pienso y digo, bueno, a lo mejor algo se podría hacer. Y la siguiente cosa, brevemente, pero que también sé que es muy complicada, es, yo, fíjate, sinceramente no termino de ver el límite, la frontera entre la comunicación, la divulgación, la comunicación. Sé que hay matices, claro, pero es que cuando alguien comunica y comunica ciencia, está divulgando, quiera o no. Bueno, esas fronteras las ponemos los profesionales, los que nos dedicamos a esto, igual que un científico, una científica tiene... No, son tareas, o sea, son tareas determinadas. Lo que pasa es que es una cuestión de lenguaje. Para ti comunicar es una palabra general, para mí no. Para ti divulgar es una palabra general, para mí no. Para ti diseminar puede tener un significado muy distinto al que tiene para mí, pero esos son códigos. En realidad, al final, son códigos que se utilizan dentro de cada profesión, igual que dentro del mundo de la ciencia. Nosotros hemos tenido, hay anécdotas muy curiosas de un astroquímico no utiliza la misma terminología que un químico. Entonces, claro, tú estás hablando de una molécula que hace tal y el químico aquí en la Tierra te dice, tú estás loco. Y claro, que estamos hablando de moléculas que están en el espacio, las condiciones son otras, las situaciones son otras. Y sobre todo, como tú tienes estructurado cómo funciona todo esto en tu cabeza, es diferente. Entonces, nosotros los que nos dedicamos a esto tenemos códigos para distinguir tareas unas de otras. Lo único que quería decir brevemente es que comunicar y divulgar ciencia en concreto, cuando se establece comunicación entre el emisor y el receptor, ahí, en ese proceso de comunicación, se está dando un proceso de divulgación de algún concepto, algún proceso científico. Para ti la burra. Aquí hay una pregunta. Sí, por ahí. Sí, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es divulgación? ¿O qué es comunicación? ¿Lo podría un poco más o menos...? Espérate, voy para atrás. Igual un día llego, ¿vale? Pues mira, nosotros decimos que comunicación son las tareas básicas de una oficina de prensa, ¿no? ¿Qué hace una oficina de prensa? Pues elabora las notas de prensa, atiende a los medios de comunicación. Uy, no sé si me la he pasado aquí. Ahí lo tienes bien descrito. Esto es de un libro que es un poco mi libro de cabecera, que se llama The Hands-on Guide for Science Communicators, que es lo que utilizamos los que nos dedicamos a esto para distinguir un poco todas estas tareas, ¿no? Por ejemplo, un museo hace educación no formal, ¿no? Un centro educativo hace educación formal. Un periodista hace comunicación. Alguien que da una charla hace divulgación. Son cosas diferentes. Entonces, nosotros intentamos, aunque sabemos que se solapan muchas veces, pero nosotros intentamos distinguir esas tareas, porque una persona que puede hacer una excelente comunicación puede ser nefasta dando una charla. Comunicación escrita, me refiero. O una persona que tiene un blog estupendo y maravilloso, en un programa de radio es horroroso. Entonces, sí que intentamos poner un poco esas limitaciones, que luego ya te digo que se mezcla todo, ¿no? Como acaba de decir la compañera, que hay un proceso de comunicación en el que tú estás divulgando, de acuerdo. Pero los trabajadores de esto intentamos poner límites porque, por ejemplo, a mí me ponen a grabar un vídeo
grabar un vídeo y yo soy un zote o un azote, o sea, no sé hacerlo. Entonces, estas son tareas técnicas específicas que hacen que distingamos unos trabajos de otros, porque uno sirve lo mismo para un roto que para un descosido, pero con limitaciones. Hola, hola. Mi pregunta viene por eso. ¿No crees que precisamente ahí está el problema de cuando se quiere presentar al público en un programa de televisión de los que opinan y, quiero decir, no se traen al experto porque el experto a lo mejor sabe divulgar pero no sabe comunicar, y entonces a lo mejor se traen a cualquiera... Igual no me he explicado bien. Comunicar y divulgar... No, pero quiero decir, que no se traen a un científico que divulgue el estudio, que lo explique bien o que explique una materia, y se traen, en vez de a un comunicador específico de ciencia, ponen a que da la opinión para explicar cosas que no... Porque son dos cosas distintas. O sea, si tú traes a un opinólogo no estás trayendo a un experto. Por eso, pero que como el experto muchas veces no sabe comunicar... Bueno, ese es otro problema, ese es otro problema que tenemos, y por eso formamos. No los traen por eso, quiere decir que muchas veces... Eso está cambiando. No traemos aquí a quien sepa decir las cosas porque... Eso está cambiando. Cada vez más investigadores e investigadoras, expertos de su campo, aprenden a comunicar y lo hacen cada vez mejor. O sea, es cierto que eso sí que está cambiando. O sea, llevar a un opinólogo para opinar de determinadas investigaciones relacionadas con el cáncer siempre es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo esa investigación te va a saber contar, o alguien que trabaja en el campo del cerebro, del cáncer o tal, que sepa cuáles son las últimas investigaciones y que te lo pueda contar. ¿Por qué, por ejemplo, la agencia de noticias SYNC llama siempre a sus investigadores e investigadoras de cabecera? Porque son personas que están en la vanguardia de la ciencia, aunque no estén trabajando en eso, saben de qué va, han visto las últimas publicaciones y las conocen, y son personas que son expertas en ese campo. Entonces sí que te pueden hablar de ese tipo de cosas. Eso está cambiando. Y hay otra cosa que has dicho antes, que es importante comunicar, porque no se ama lo que no se conoce, ni se ama ni se respeta lo que no se conoce. Y ahí viene un problema grave en esta segmentación que hacéis, en la educación formal, desde pequeños, que cuando se puedan tirar más pasiones, cuando empiezan los niños a descubrir si les gusta algo o no, el desfase que hay en temas científicos básicos entre lo que se sabe hoy, lo que los científicos saben hoy, que están divulgando hoy, que se está comunicando hoy, y lo que se da en educación formal. A ver, lo que se está estudiando en primaria ahora es lo mismo que se estudiaba hace 40 años. Te digo que yo he visto cosas desfasadísimas que se las están enseñando a mis hijos en el colegio, en los libros de texto, y digo, a ver, si te dicen algo, tú tienes que contestarle al profesor esto que te dice el libro, pero que sepas que es mentira, que ahora se sabe que no es así, y que esto es así y esto es así. Y hay cosas, yo digo, lo que se está dando en educación formal, cuando se pueden crear esas pasiones, donde se puede empezar a fomentar ese amor. No, yo quiero romper una lanza en favor del profesorado, porque es verdad que tremendo trabajito tienen, sobre todo en educación pública y también en privada, tremendo trabajito tienen con intentar actualizarse cuando en el aula pueden llegar a tener 30 personas. Es muy complicado. Entonces quiero romper una lanza en su favor, porque es cierto que actualizarse, estar al tanto, es un trabajo ingente. También hay diversos programas que intentan compensar todas estas carencias. Está un programa de la Fundación Cotec, me parece, no es una fundación, de Cotec. Hay otro del CSIC en la escuela, es decir, se intenta actualizar a los profesores de ciencia, incluso a profesores desde chiquititos, para que sepan, para que organicen actividades, para que sepan cómo está la vanguardia de la ciencia en ese momento. Pero sí que probablemente la educación formal tenga muchas cosas que mejorar, y ahí está el mundo de la ciencia para poner también de su parte, porque lo que no podemos hacer es hacer ciencia y no pensar en todo lo que viene detrás, ¿no? Que son los que vienen detrás son los que van a estar delante en breve. Oye, es muy bien, a mí me ha encantado la charla, de verdad. Muchas gracias. No tiene nada que ver con esto. A mí me gustaría que opinaras sobre Eduard Punset. ¿Qué te parece ese personaje que ha sido uno de los comunicadores más... Eduard Punset hizo una labor ingente. O sea, Eduard Punset puso la ciencia en las casas de las personas. O
O sea, eso no se le puede negar. Después tuvo una deriva. Es cierto que pues, hubo un momento en que el más protagonista, y ya no solo por cuestiones más alejadas del tema científico, ¿no? Sino porque realmente había momentos en que el protagonista era él todo el rato. Y eso a mí personalmente se me hacía un poco pesado. Pero es que Punset hizo una labor y además ha creado una cantera. Está Pérez, está Luis Quevedo, son personas que son expertos en comunicación de la ciencia, han estudiado ciencia y después se han hecho expertos en comunicación. Yo creo que hay que reconocer, o sea, al rey lo que es del rey, ¿no? Y al papa, no me acuerdo cómo era eso, o al rey de Roma, que por la puerta asoma, en fin. Quiero decir que hay que reconocerle la labor, el esfuerzo y el empeño, porque estuvo un montón de años acercando a los mejores investigadores del mundo y metiéndolos en la puerta de tu casa, ¿no? Y eso hay que reconocérselo. ¿Alguien más? ¿Preguntar algo por ahí? Otra más. Mira, allí. Bueno. Antes que repetir. No, le preguntan a Muli. Hola, guapo. Hola, ¿qué tal? Que me ha gustado mucho el inicio de tu charla porque has explicado cómo has entrado en comunicación científica, que fue por el Instituto de Astrofísica y que tú no tenías ni idea de ciencia. Entonces la cosa, mi pregunta es que si no hubiese sido por eso, si te hubiese imaginado trabajando en comunicación en otro campo y ahora ya sabiendo ya que has trabajado en comunicación de la ciencia, si realmente lo cambiaría o es algo que no te imaginabas. Yo me jubilaba mañana para dedicarme a ir por los pueblos polvorientos de España cantando copla científica. A ver, allá hablando en serio, jamás en mi vida se me habría pasado por la cabeza cuando yo estaba en la facultad que yo iba a terminar hablando de ciencia. Nunca, vamos, no era una cosa que yo tuviera en la cabeza. Sí que me dediqué a la comunicación generalista, estuve trabajando en la tele de mi pueblo, en la radio, hacía los informativos todos los días, presentaba los informativos todos los días, esos documentos no están disponibles para el público. La comunicación generalista está muy bien, pero a mí me aburría. O sea, llegaba un momento en que parecía algo cíclico. La fiesta de San Miguel, no sé qué, el partido de fútbol, no sé qué, ha habido un... O sea, podías coger en la misma fecha del año anterior el archivo, sacar el folio y decir, porque escribíamos en papel. ¿Me sirve? Cambio un par de datos y me sirve. Igual es porque yo tengo jiribilla y a mí se me hacía un poco repetitivo. Con la ciencia no te aburre. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay una cosa sorprendente que contar. Aunque dentro del mundo de la astroquímica es un poco más complejo, pero son cosas muy pequeñas, son cosas que a lo mejor hemos descubierto el isómero HCS, HCC, ¿y eso a quién coño le importa? Pues yo lo cuento intentando que importe. Porque la ciencia básica es así. Estás haciendo cosas hoy que pueden no tener una aplicación o un significado y dentro de 100 años vete tú a saber, ¿no? Y no sé qué más me has preguntado. Ya pues. Si tuviera que volver ahora a comunicación generalista, ni pagándome mucho. No, yo creo que me gusta mucho lo que hago. Por eso lo vendo como, para mí, el mejor trabajo del mundo. Hola, otra vez. Otra cosa, cuando has dicho que ya está todo inventado en divulgación científica... No, yo no he dicho eso. No, quiere decir que siempre hay que coger cosas que ya de otros campos y eso, como lo que hacéis vosotros pues con la copla, con la educación de otras personas, con el ballet, pero en realidad el problema no es los medios, el problema no es que cojáis cosas, porque los cómics están genial, y la cuestión es a dónde llega. Por ejemplo, en televisión, diciendo, yo creo que mayor divulgación científica genial que la serie de Érase una vez, que eso a los niños de hoy en día les gusta y les enseña muchísimo, y estaba que si la Tierra, el espacio. El problema es que por mucho que hagáis no se difunde. Porque somos 4 gatos. Si el problema es que si hubiera más inversión en el campo de la comunicación y la divulgación científica, habría muchas más personas contando cosas vamos, pongo un brazo que me lo corten por aquí, a que eso se acaba notando.
como se notó en su momento cuando una institución que había tenido una financiación que se llamaban Consolider en aquel momento, el ICMAT, Instituto de Ciencia de Matemáticas, contrató a una persona y oye, empezaron a salir cosas de matemáticas en los medios y se instauró como con una normalidad que hubiera matemáticas en los medios de comunicación generalistas. Entonces, claro, es que si hubiera mucha más gente currando en esto, habría mucha más información y en muchos más formatos. Me refiero no a que no es tan importante hacer más cosas, sino que las que se hacen lleguen más. Quiero decir, lo de los cómics está genial, pero yo me he enterado aquí de casualidad y a mí me gusta enterarme de esas cosas porque con un cómic es mucho más fácil meterlo. Pero entonces, si esas cosas llegasen a más colegios, que la cuestión no es hacer más, sino intentar profundizar más, que invertir el dinero en que lo que se hace llegue. La distribución, cómo hacer llegar las cosas a la gente, pues sí, también es una tarea pendiente probablemente en muchas cosas. Es que a lo mejor los próximos fondos que de la Unión Europea no tiene que ser para hacer un nuevo cómic, sino para que aparezca hasta la sopa de todos los colegios públicos. De hecho, hubo un proyecto, fíjate si es curioso, hay un montón de no me gusta llamarlo productos, pero sí, de productos de divulgación y de comunicación. En astronomía, por ejemplo, hay muchísimos. Entonces se pidió un proyecto europeo para hacer una página donde se recogieran todos los productos de educación a divulgación, o sea, todo lo relacionado con la astronomía. ¿Qué pasa? Que los proyectos europeos se financian a 4 años. Cuando se acaba el proyecto se acaba la actualización de esa página. Entonces, es que nos encontramos siempre con el mismo problema. Esa página está ahí, está muy bien, pero todo lo que se haga después se va a quedar colgado en el aire. Entonces sí es cierto que hay un problema con el tema de dar a conocer y de distribuir a las redes adecuadas, o sea, personas que se dediquen a trabajar en buscar las redes donde ese producto pueda tener más impacto. Claro, más personas, más dinero. Natalia, dos peticiones. Una, por un lado creo que es bueno que haya gente en cualquier sitio, aunque entiendo que sobre todo a la gente que trabaja como científicos les sienta fatal tener que enfrentarse a una falta de equidistancia, aunque también eso da mucha visibilidad a todo esto. O sea, si los científicos y las científicas tienen que ir a pelearse a un medio de comunicación, a pelearse con alguien pues que defienda cosas que no. A ver, ahí hay opiniones encontradas, ¿vale? Hay muchos tipos de opiniones. Yo creo que nuestros científicos y científicas más potentes deberían entrenarse para ir a ese tipo de programas y hacer las cosas bien. Hay que estar. ¿Qué pasa? Que es que los otros siempre lo tienen más fácil, porque tienen un entrenamiento y un rodaje que nosotros no tenemos. Y eso es una de las tareas pendientes, de nuevo, del mundo de la ciencia. Hay mucha gente que opina que no tenemos que estar, porque al tratarnos con equidistancia de entrada ya no deberíamos estar. Pero no estar... El otro día yo estoy muy cabreada con eldiario.es. Hola, El Diario, soy socia y pago dinerito, Yo estoy muy cabreada con ellos porque Shora, que es médico, publica unos artículos muy chulos, muy documentados, muy currados, y llegan los de Greenpeace al otro día y machacan lo que ha dicho. ¿Por qué mierda les dais cancha a esas chusmas? Vamos a ver, tenemos a una tía que es una curranta, que es una científica, que lo hace de maravilla, que escribe unos reportajes que los borda, y al día siguiente dejáis que hable gente que dice mentiras y que además es que parece que le estáis dando el mismo juego. Me voy a borrar, me voy a quitar de socia, lo digo públicamente, ya estoy muerta, hombre. Es que es verdad, que da mucha rabia, que tú dices que bien ha estado, que equilibrada, que bien buscado. ¿Cómo no? Yo no tengo la verdad absoluta, dice ella. No. Entre líneas, quiero decir, ¿no? O sea, cuando tú lees un artículo de ella, dices, mira qué bien contado, qué bien narrado, qué bien estructurado. Y llega lo otro y te da una patada en la boca. Pues no me mola nada. ¿Pero qué hacemos? ¿Dejamos de estar? ¿Para que los que han leído ese artículo dejen de leer artículos de esa calidad, con ese contenido tan bien buscado? ¿Qué hacemos? Shora no sé si ha venido hoy, bueno, no sé si ha venido hoy, parece que no, pero suele ser habitual. Y luego, no sé si ya estamos acabando, ¿no? Sí. Se debería, ¿no te arrancas a cantarnos nada? Bueno, yo creo que te habían dejado la misión, ¿no? Te habían dicho, dilo tú, porque si no, no lo dice nadie. No está preparado. En ese caso yo...
A mí que no me gusta que me pidan cantar, ¿sabes? También cobro por esto. Bueno, voy a cantar una muy cortita, ¿vale? Y ya con esto cerramos. Es una de las canciones que sale en la película del Enigma Agustina y que espero que os guste. Habla de el gato de Schrödinger. Tengo un gato en una caja, la verdad me tiene poco preocupada, porque a veces huele a muerto, pero abro la caja y no le pasa nada. Otras veces, sin embargo, maulla con mucha alegría. Cuando abro la caja el gato ha pasado a mejor vida. Y muy disgustada me muerdo las uñas y me doy la vuelta, cuando de repente el gato maulla y miau. ¡Vale! No os habéis traído los claveles para lanzárselos. Qué mejor manera de terminar la temporada. Nos vemos en septiembre y con nuevas charlas y seguro que temas muy interesantes. Hasta entonces, ya sabéis, en escépticos.es o @escépticos.